A unos 12 kilómetros de Palma, paralelo a la carretera de Inca, antes de llegar a Santa María, hay un tramo de camino empedrado de posible origen romano. En el Camí de Sabomba, cerca de la posesión de Sonsureda, hay un trozo de camino de unos 100 pasos de largo por 5 de ancho, catalogado como BIC, Bien de Interés Cultural, desde 1996. La parte que se aprecia está construida con cantos de un palmo, sacados seguramente del torrente de Coanegra, que está justo al lado. También se distinguen unas alineaciones de piedras longitudinales, con separación de un paso, y otras transversales cada 3 pasos aproximadamente. La función de estas cuadrículas, donde previsiblemente las piedras están puestas de canto, es la de reforzar la estructura y sujetar las piedras intermedias para soportar el paso de carros. Este tramo empedrado, conocido como Calzada Romana del Camí de Sabomba, se encuentra en una pista parcialmente sin asfaltar, donde tan pronto aparece como se disuelve. Parecen intuirse algunas agrupaciones de piedras fuera del tramo para pensar en una posible continuidad, pero nada que ver con la potencia del segmento principal. Y poco más adelante hay otros tramos con viejos empedrados, pero con una técnica diferente, más rústica y menos planificada. Pese a la antigüedad que aparenta, en el mapa de Mallorca del Cardenal Despuig de 1785 no aparece. Las primeras referencias escritas al Camí de Sabomba son a partir de la segunda mitad del siglo XIX, también conocido como Camino de Alaró o Camino de Canacoloma. Con las crecidas del torrente de Coanegra, el derrumbe de muros era recurrente. En 1877 cayó una gran pared, quedó intransitable y un carretero volcó en el lugar. A finales del mismo siglo, un nuevo temporal dañó el camino. Toda vez que el muro que había y parte del expresado camino han sido destruidos por el último aguacero. Aunque este tramo pertenece al municipio de Marratxí, era de vital importancia para los santamariers, y el Ayuntamiento de Santa María, en 1900, contribuyó económicamente en la reparación de un muro con 100 pesetas, refiriéndose de esta manera. El camino de ruedas que desde la carretera denominada de Inca da al punto llamado Cancoloma. En 1912, el gobierno civil declara el camino de utilidad pública, pero volvió a ser destruido por las aguas de Coanegra, y los santamariers volvieron a contribuir en la reparación. En 1932 se aprueba la construcción de un apeadero del tren que va hacia Inca, justo al lado del tramo empedrado, que comunica directamente con Marratxinet y que no afecta al camino, pero al año siguiente tiene que volver a ser reparado. En 1941, otra torrentada derrumba un bancal. En 1982, el Camí de Sabomba aparece en un listado de caminos que debían ser asfaltados, aunque solo se asfaltó en parte y se conservó el singular empedrado. En una memoria del Ayuntamiento de Marratxí de 1983 se cataloga como uno de los principales caminos municipales, el tramo entre la carretera de Inca hasta Canacoloma, en la carretera de Buñola,
con una longitud de 2 kilómetros. En 1998, Fodesma aconseja la preservación de las características del camino y que se considere como público por la intervención histórica del ayuntamiento en su conservación. Actualmente, el tramo singular del camino está protegido del tráfico rodado con unos bloques de hormigón que cortan el paso. Los romanos fundaron las dos principales poblaciones de Mallorca alrededor del año 70 a.C. Palma, en la zona de la Catedral de La Palma actual, donde aparecen restos periódicamente al realizar obras en el centro histórico. Y a extramuros de Alcudia, Pollentia, en la bahía opuesta, al otro extremo de la isla, con su foro y su teatro, por lo que es probable que hubiera una carretera que las uniera. En un momento en que no existían las poblaciones actuales, la supuesta calzada no tendría por qué seguir el trazado de la carretera actual. Los romanos fueron grandes constructores de carreteras, que unían innumerables puntos del imperio, lo que facilitaba la movilidad y el comercio, favoreciendo la circulación de carros que llevaban materiales de diferentes zonas a grandes distancias. La técnica de construcción de una calzada básicamente consistía en abrir una trinchera y rellenar con capas de piedras de calibres diferentes, empezando por una capa de escombros o piedras grandes, otra de gravas intermedias, otra de gravas más finas, y acabando con los bloques más grandes para dar estabilidad. Finalmente, se cubría con una capa de zahorras para rellenar uniones y suavizar el paso de las carretas. No termina de estar claro si realmente el camino es de época romana, ya que durante la Edad Media el empedrado debía ser similar. Pero desde luego es un camino muy antiguo, donde el paso de los carros han dejado huellas de su incesante paso, desgastando las duras piedras y dejando los surcos que fácilmente se aprecian en todo el recorrido. Dejamos atrás el camí de Sabomba y continuamos por el camí de Canasili, camí de Coanegra y el conocido Camino Viejo de Alaró. Esta parte está asfaltada, pero a unos kilómetros llegamos a otro tramo de camino empedrado. Es un trozo algo menor, de unos 70 pasos de largo por 5 de ancho. Se conserva mucho mejor que el anterior, ya que fue restaurado por Fodesma y el Ayuntamiento de Santa María en 1998. No sé hasta qué punto la restauración fue fiel al original. Seguramente el enlosado fue removido
y las piedras cambiadas no denotan signos de desgaste como en el camí de Sabomba. Sin embargo, se han utilizado piedras del mismo tamaño y se ha aplicado la misma cuadrícula. De esta manera, es fácil pensar en una relación histórica de los dos tramos, que evidencian una continuidad hasta el centro de Alaró, pasando muy cerca del barrio de los Damuns, considerado el núcleo de población original. Precisamente, entrando en el municipio de Alaró desde Santa María, pasa de Camino Viejo de Alaró a llamarse oficialmente Camí Calzada Romana. Este tramo también forma parte de un viejo camino público, el Camino Real, que de Buñola a Alaró atraviesa tierras de El Cabàs y Sontorrella, en Santa María. Y es que además, este trozo del Camino de Alaró limita el norte con el área hasta el Camino del Raiguer, de una zona con alta densidad de restos cerámicos, donde aparecieron una basílica paleocristiana y enterramientos tardorromanos. ¿Pero podía llegar realmente este camino hasta Pollentia? Entre Alaró y Binissalem se conserva un trozo de camino empedrado. Actualmente hay otras carreteras que unen las dos poblaciones, pero este es el viejo camino. Aún más al norte, en el camino viejo de Binissalem a Alaró, aparece otro tramo de camino empedrado, conocido popularmente también como Camino Romano. Este está peor conservado, nos ha llegado en las naturales condiciones de uso. Las huellas de rodaduras de carros son más que evidentes, así como la deformación del piso. En cuanto al diseño constructivo, es muy similar a los que hemos visto. Con una franja longitudinal de unos 160 pasos, debido al levantamiento posterior de unos muros laterales y la invasión de la vegetación, no se distingue que hubieran otras fajas. Aunque la falta de paralelismo respecto a los muros y la posición de las líneas de erosión dejadas por los carros hace pensar que el ancho original era mayor. Las hiladas transversales repiten el patrón, aunque en este caso, debido a la inclinación del terreno, están en oblicuo, para facilitar la evacuación del agua hacia el margen izquierdo según se baja. La denominación popular de los tres segmentos es la de Camino Romano, pero ¿realmente puede tener esta construcción 2000 años? Cabe la posibilidad, pero en 2000 años se han seguido abriendo caminos de tipología similar. ¿Podría haber unido Palma con Pollentia? La alineación de los tramos denota una continuidad y una uniformidad de la construcción, pero es muy difícil poder constatarlo con las nuevas carreteras que pueden haberla enterrado. ¿Hay más tramos o por qué solo se conservan estos? Sin descartar ninguna hipótesis, pendiente de un análisis más profundo por expertos y pese a la insistente denominación popular de calzada romana en los tres tramos, seguramente el trazado tiene más relación con Alaró que con la villa romana de Pollentia en Alcudia. Históricamente, las montañas de Alaró fueron un importante refugio para romanos, musulmanes y cristianos. Es una zona con abundante agua, olivares y minas de carbón y lignito. A finales del siglo XVIII era la localidad más importante de la comarca, con una población estimada de 2.526 habitantes, mientras que Consell contaba con 336, Santa María con 1.533,
2.465 en Binissalem, 319 en Lloseta, 1.526 en Buñola y tan solo 992 en Marratxí. Así fue la primera población en tener electricidad en Mallorca, en 1901, cuando ni siquiera en Palma capital había. Esto hace que el comercio con la capital, Palma, y otros pueblos de la comarca del Pla fuera importante, y posiblemente es el motivo que llevó a empedrar los tramos más susceptibles de deterioro por uso e inclemencias, aunque seguramente el trazado es bastante más antiguo.